ciudad. Para que veas lo que escuchas. Nuestros podcasts. Ateneo de Saberes. Portadoras de registros sonoros urbanos. Hola, bienvenidas a Oficios y Recuerdos, un programa de Ateneo de Saberes. En esta ocasión te invitamos a escuchar a Matilde Muñoz, con quien tuvimos la ocasión de recoger sus recuerdos en los años de resistencia clandestina contra la dictadura franquista. Así que deseamos lo disfrutes. En nuestra página web encontrarás las fotos de este episodio y además escucharlo libre de publicidad a través del canal de Telegram de Ateneo de Saberes. Me gustaría charlar contigo acerca de lo que fue tu vida de lucha contra el franquismo y sobre todo tu militancia en las organizaciones políticas por las que tú has pasado, ¿no? No solamente también organizaciones políticas en el sentido partidista, sino también probablemente en otras organizaciones. Creo que en aquella época de los años 69 o 70 es cuando se crea la UPM, la Unión Popular de Mujeres, en la cual creo que tú empiezas a estar dentro de esa organización, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco cómo fueron esos comienzos en los cuales tú empezaste una época de activismo? Vamos a ver, yo empecé mi activismo en la universidad y eso ha seguido ahora, ¿vale? Por lo cual, digamos, he pasado por muchas etapas. Pero enganchándome a mi vida, después de un año de casada aquí, que yo acabo en la facultad, siempre trabajando, mi marido y yo nos vamos a Italia con una beca que nos proporcionó Tierno Galván, a Turín, a un instituto de estudios europeos. Siempre en contacto y militando en la FUDE. Bueno, pues nos vamos y estamos un año, primero en Turín y luego pues nos dimos una vuelta por toda Italia, tuvimos un periodo en Roma, etcétera, etcétera. En ese periodo yo seguí absolutamente en contacto. En Italia yo estuve militando en un colectivo feminista de Turín y yo seguía naturalmente en contacto con mis compañeros de la FUDE y del PCML en Madrid, que eran mis amigos, había militado con ellos en la FUDE y seguíamos siendo amigos y tal. Y siempre ellos habían intentado meterme en el PCML, pero no cumplía yo las características para estar en el PCML, porque era feminista, que eso es una cosa que era considerada pequeño burguesa, y porque estaba a favor de la lucha de guerrillas, y el PCML no, ¿vale? Estaba por una insurrección de masas. Entonces yo lo que hacía en mis idas y venidas de Turín aquí, pasaba por Ginebra y llevaba paquetes que me daban en Madrid. ¿A ti no te informaban del contenido? No, ni yo lo quería saber. Yo no quería saber nada. Eran paquetes pequeñitos. Imagino que tendríais cuidado en la frontera, ¿no? Hombre, pues claro, no. Siempre tenía cuidado, pero estaba en un instituto de estudios europeos, estudiaba en francés, o sea, no era una cosa, ¿no? Y teníamos nuestro carnet, pues entonces, pues yo hacía eso. Yo ahí traía cuando tenía ocasión. En una de estas, un camarada que yo le entregué el paquete que traía en Ginebra me preguntó. Yo no sabía ni que yo llevaba mis citas. Nosotros teníamos la cita con una palabra que tú tenías que decir qué hora es y el otro miraba el reloj y te decía antes de ayer. Y tenías que llevar, yo qué sé, un gorro colorado, una revista determinada, todas esas cosas. Exactamente, porque tú no conocías a quién fuera. Este me dijo, ¿tú estás en el PCML? Y yo le dije, yo no. Y me dijo, ¿por qué? Dice, pues porque yo soy pequeño burguesa feminista y estoy a favor de la lucha de guerrillas. Y entonces me dijo, eso es una gilipollez. ¿Tú quisieras estar? Digo, yo por mí, ¿por qué no? Si yo estoy de acuerdo con las cosas que hacéis, con una política, todo eso sí. Dice, pues entonces, desde ahora, eres del PCML y cuando vayas a Madrid, ya se lo diremos nosotros a los camaradas, les dices que el que te ha recibido el paquete en Ginebra te ha dado la entrada en el partido. Pues muy bien, ¿no? Cuando ya volví de Italia, yo ya era militante del PCML, jaja. Ahí sí que el PCML me encargó de formar parte del activo de la UPM, que es donde estuve hasta el 73, con una persona que yo he querido como pocas, que era Juana Doña, una mujer
increíble, con una historia, ¿no? Tremenda, y ella pues era nuestra responsable política en el activo de la UPM. El activo de la UPM era una célula del partido que dirigía la organización de la UPM. Es decir, el PCML trabajaba para impulsar organizaciones que se llamaban de masas, de gente que se quisiera mover por sus reivindicaciones, por lo que fuera, y había los obreros en los barrios, en no Pero sé Matilde, qué. no casa, si a ti te rechazaron porque decías que eras feminista, y la Unión Popular de Mujeres, pues era de alguna manera perteneciente a ese grupo. Claro, por eso, porque dijeron, hombre, esta que es feminista vamos a ponerle a las mujeres que va a estar contenta. Ah, Y entonces, pues claro, yo estaba muy contenta. No, o sea, ese era mi sitio, yo estaba contentísima de estar ahí. Porque además, no solamente porque estaba con unas camaradas que sigo queriendo mucho, que teníamos una relación estupenda, que trabajábamos muy bien, que hacíamos un montón de cosas, que nos daban satisfacciones, que teníamos muchos grupos de mujeres por aquí y por allá, que éramos muy activas y muy majas, o sea, muy majas, personas excelentes, y nuestra responsable era Juana Doña, y eso ha sido una experiencia única, ¿no? De la que yo estoy muy orgullosa y que acabó mal. De todas maneras, estamos hablando como organizaciones clandestinas. Claro, No estaban, Claro. no estaban legalizadas. claro. Y bueno, Sí. te digo que tú eras consciente del riesgo que asumías Absolutamente con tu juventud, sí. Sí, a lo que sí. te exponía, porque, Absolutamente claro, sí. es lo que implica la militancia y el activismo. Sí, claro. O sea, no sé. Y Juana Doña, ¿qué ámbito crees tú que dejó más su trabajo más legado? Juana Doña ha dejado un legado muy importante. Yo no sé si tú conoces la historia de Juana Doña, pero pues Juana Doña era una mujer que pasó la guerra. Ella era una dirigente de las Juventudes Socialistas Unificadas, que eran las juventudes del Partido Comunista y el Partido Socialista, que se habían unificado. Era muy joven, fue la esposa de Mesón, que fue fusilado, le detuvo casado antes de entregar Madrid, y había tenido un hijo con Mesón, y estuvo en la cárcel después de ella estuvo en el puerto de Alicante, esperando a ver si llegaban los barcos para que se llevaran a la gente, que no llegaron los barcos. Después estuvo en el campo de concentración de los Almendros, y de ahí estuvo en la cárcel de Ventas. En la cárcel de Ventas se le murió una niña pequeñita que tenía, y salió después, y en el 47 la volvieron a detener porque ella siguió militando, siempre el Partido Comunista, y en el 47 la detuvieron por una bomba que pusieron delante de la embajada argentina en contra de la ayuda que Perón estaba dando a Franco, y ahí la detuvieron y la condenaron a muerte. Y hay una película que cuenta esta historia porque el hijo, Alexis, le escribieron una carta que logran dársela pidiendo que interceda ante la mujer de Franco para salvar la vida de su madre. Y efectivamente la quitan la pena de muerte. Y ella se pasa 20 años en la cárcel y sale y sigue militando. Y cuando sale, milita en el PCML, donde militaba su hijo Alex y su sobrino y toda la familia. De todas formas, fíjate que el rol de las mujeres en aquella época, y sobre todo en el tema de la militancia, era más bien escasa, ¿no? Y no sé qué otras mujeres coetáneas de aquel entonces podían haber que fuesen referentes. No sé, quizás estoy pensando a lo mejor en Dolores Ibarruri. Bueno, Dolores Ibarruri estaba en Moscú. Estaba, a ver si en el FRAP sí hubo... En esos años se empieza a formar el FRAP, porque la línea del PCML era la creación de un frente popular, en el que estuvieran englobadas pues todos los que quisieran acabar con el franquismo a través de la lucha armada y revolucionaria. Y ahí había pues muchas organizaciones, y el presidente del FRAP, que se creó oficialmente en el 73, fue, digamos, precedido de todo un periodo de comités pro-FRAP, de organizaciones que se incorporaban o que no se incorporaban, etcétera, etcétera, ¿no? Entre ellas estaba la UPM. La UPM era una organización que estaba promovida por el PCML. Todas las organizaciones de masas tenían una gran autonomía, hacían lo que consideraban, pero todas estas estaban dirigidas por el PCML a través de estas células que se llamaban activos, que se dedicaban solo a eso, a trabajar en estas organizaciones, a promocionarlas, a hacerlas crecer,
Nosotros hacíamos un periódico que se llamaba Liberación, lo hacíamos con una cosa que nosotros llamamos planígrafo, pero que no corresponde a la definición que da la RAE de planígrafo. Todo el mundo conoce como la vietnamita, que era muy fácil de guardar, de desmontar y de hacer, y así hacíamos el periódico, los panfletos, lo que sea. Y los grupos de mujeres que había en cada sitio también, es decir, hacían sus propios panfletos. Las organizaciones del FRAP se han caracterizado no tanto por su número, que seguramente tenía más militantes el PC que el PCML, pero nosotros éramos mucho más activistas. Es que no parábamos. No, es verdad, ¿no? Es que se nos veía por todas partes. Es que si tú ibas, las pintadas pues eran nuestras. Y seguramente, por ejemplo, el PC tenía más militantes. Aunque no sabemos ni los números del PC, ni los números nuestros, ni nada. Éramos todos clandestinos, obviamente, y trabajábamos en la clandestinidad, lo cual no significaba más que todo el trabajo político y de militancia pues se hacía con unas determinadas normas, reglas y comportamientos. Pero por lo demás, pues yo trabajaba en una empresa y ahí trabajaba con mi nombre, con mi apellido y con mi cualifica y con mi todo. Pero luego la actividad militante política pues se hacía clandestinamente y sabíamos perfectamente lo que nos jugábamos. Eso lo sabíamos todo. Y teníamos unos librillos que nos pasaban con las normas de comportamiento. Y si te detiene la policía, ¿qué tienes que hacer? Ya sabes a dónde vas, ya sabes lo que tienes que hacer. En la organización interna, cuando hacíais reuniones, cuando tratabais temas, la presencia de la mujer era notable, era escasa. Sí. No, era notable. Había mujeres por todas partes, ya te digo. Nosotras, la UPM como organización de mujeres, la concurrencia, entre comillas, que tenía eran las mujeres democráticas del PC, que efectivamente eran muy diferentes a nosotros. Había mujeres en todas las organizaciones. Digamos, la UPM en 1973, antes del 1 de mayo, acabó mal, porque efectivamente éramos una organización considerada por muchos camaradas como demasiado feminista. Pues hubo una famosa reunión que para mí fue horrible, o sea, creo pocas veces en mi vida lo he pasado tan mal como en aquella reunión donde vinieron a disolvernos. Dijeron, se ha acabado la UPM. Teníamos mujeres en muchas fábricas de Madrid, yo hablo por Madrid, yo estaba en Madrid. Teníamos muchas mujeres en las fábricas y esas mujeres tenían que pasar a la organización obrera. No podía ser que las mujeres obreras se organizaban en una organización como la UPM, por ejemplo. Y entonces, en teoría, teníamos que ir nosotras a los varios grupos a convencerlas de que pasaran a militar en otra organización. Yo me negué totalmente, dije, conmigo no contar. Yo en aquella reunión lloré y no te digo, estaba Juana Doña, estábamos todos en el activo, y dos camaradas que vinieron de, como decíamos entonces, por arriba. O sea, la UPM era una organización de solo mujeres, donde había solo mujeres y estaba dirigida por un grupo de mujeres, que éramos nosotras. Claro, pero eso ya... Con Juana Doña. Creó el recelo, digamos, o simplemente que se consideraba que no debía seguirse con esa línea. No debía seguir. Éramos... Pero esas decisiones, tú ya has llegado a saber, o si hay, en el fondo lo que había era... Sí. Un deseo de parar una determinada corriente de feminista, o otras cosas que no tenían. No, era una cuestión de concepción política y de línea política, y de que ahí había una organización que era una organización que se estaba moviendo como feministas, y eso pues no, era pequeño burgués. ¿Y qué es eso de que la organización de mujeres tenga mujeres en fábricas? Las obreras se tienen que organizar en la organización obrera, que es su organización de clase, y no con las mujeres. Eso suena muy a catecismo, ¿no? No, eso suena a machismo, como lo quiere llamar. Ya, pero suena a machismo, de catecismo nada, porque eso no estaba escrito ni en ninguna línea política, ni en ningún estatuto, ni en ningún nada, ¿no? Y a contradicción pura, porque por un lado era una organización que estaba promovida y dirigida por el PCML, y por otra, pues era una organización que muchos... Porque yo sé que eso se discutió en los niveles más altos y que había gente que no estaba de acuerdo. Pero por mayoría salió que sí, que había que disolverla. Y entonces pues nos disolvieron. La verdad es que fue totalmente inesperado. Porque nosotros, que íbamos muy bien la organización y que teníamos a muchos grupos por muchas partes, yo personalmente, aparte de estar en ese, yo era activista en Palomeras Bajas. Y en Palomeras Bajas había un grupo de mujeres que eran maravillosas, que vivían en esas casas autoconstruidas, donde no tenían de nada,
Y era un grupo de mujeres, pues más proletarias que proletarias, que estaban organizadísimas, que hacían sus panfletos, que daba gusto leerlos, porque eran así, en plan, nosotros todo el día fregando escaleras, y una actividad que llevábamos era impedir los desahucios de la gente que estaba en estas casas autoconstruidas. Y ahí íbamos las mujeres, porque además eran horarios en los que los hombres trabajaban en la construcción todos, peones, y las mujeres, como trabajaban limpiando escaleras, como ya decían, pues tenían más posibilidad, y ahí nos juntábamos todas las mujeres a defender que no desahuciaran a la familia. Te estoy hablando del 71, 72 y parte del 73, ¿no? Y ya yo estaba ahí trabajando con esas mujeres. Pero nosotros pensábamos, pues en una casa de estas, que iba a venir gente de la dirección para tener una reunión con nosotros. Pues nosotros pensábamos que nos iban a felicitar. Que nos iban a felicitar por lo bien que estaba yendo el trabajo que habíamos hecho en 2 años, ¿no? Porque efectivamente habíamos crecido muchísimo, hacíamos un montón de cosas y estábamos tan contentas y tan orgullosas. Y creíamos que venían a felicitarnos y a apoyarnos. Y resulta que vinieron... Pero no hubo un momento de decir, nos negamos, vamos a continuar. No. ¿Acatasteis aquello sin más? Bueno, yo desde luego yo me negué a hacer determinadas cosas. Y dije, conmigo para ir a los grupos de mujeres a convencerlas que se organicen de otro lado, conmigo no contáis. Pero, oye, también había una cosa que se llama fidelidad al partido, que era importante. También había que éramos todos camaradas y que nos las estábamos jugando todos juntos y eso es, ¿no?, una relación muy fuerte, por lo cual, digamos, yo sí que me negué. Yo después obviamente he hablado con las otras que estaban. Una de ellas estaba a favor, porque estaba en contra de muchas cosas que estábamos haciendo, de muchas reivindicaciones y de una manera de trabajar que era efectivamente feminista, ¿no? Es decir, las mujeres nos tenemos que organizar nosotras, hablar nosotras, tomar nosotras nuestras propias decisiones y decir cuáles son nuestras reivindicaciones, que nadie nos lo tiene que venir a decir. Y entonces, claro, eso no estaba bien visto por mucha gente, también por mujeres, cuidado, O sea, que no era una cosa, era un machismo que era transversal a todo, a hombres y a mujeres. Una de las nuestras estaba de acuerdo, decía, es verdad, es que nosotros estamos aquí, está ganando una línea, que, pues sí, y nosotros estábamos muy contentas. ¿Y qué después de ese palo, digamos, que sí, supongo que cambiaría tu percepción de la propia organización? Yo lo pasé muy mal, pero seguí siendo una militante del PCML. Y además es que esto, al poco tiempo de que pasó esto, que hubo el 1 de mayo de 1973 en Madrid, donde el FRAP convocó la manifestación en Atocha y donde la línea del FRAP era: no vamos ya a correr delante de la policía, sino que vamos a defendernos y vamos a enfrentarnos a la policía. Y en esos enfrentamientos que hubo un brigada político-social que murió acuchillado, y claro, ahí se desencadenó una represión impresionante y ahí empezaron a detener a gente, a cientos y cientos de personas, no solamente en la manifestación, sino después, ¿no? Por ejemplo, a toda la gente de sanidad, porque para la manifestación del 1 de mayo, que ellos estaban organizando maravillosamente, ¿no? Porque dicen, nos vamos a enfrentar, y eso significa tener toda una organización paralela de sanitarios y en los hospitales. Cada grupo, según las organizaciones que fuera, tú dices, yo soy de esta organización, yo puedo organizar 3 comandos. Estos comandos era gente que sabía que tenía que saltar, como decíamos nosotros, en un determinado punto y sacar lo que fuera la bandera, esta pancarta, esto, lo que fuera. Y ahí la cosa era que todos llevaran algo para defenderse. Que eso fue maravilloso. Porque una compañera se llevó un hacha y la llevaba aquí metida. Yo es que con ella estuve después en la cárcel. La llevaba aquí metida, sí, o sea... Por ahí, pues cada uno, pues que, o sea, era así, cada uno, pues lo que pudiera. O sea, era una cosa muy discutida, muy convencida y que formaba parte de nuestra idea, ¿no? Que ahí ya basta con salir corriendo, aquí hay que aumentar el nivel, plantar cara. Y plantar cara, ¿no? Y ya está bien,
¿no? De correr delante, ahora vamos a correr detrás. Y eso fue lo que pasó. Entonces, todos estos comandos saltaban, estaban de acuerdo, pues si eran 20 o 25, pues ya estaban de acuerdo en que iban a saltar en esta esquina, los otros iban a saltar en otra, los otros iban a saltar en otra, y así. Y hubo muchos enfrentamientos con la policía y pasó eso. Y había la organización sanitaria que incluía el hospital de la Fundación Jiménez Díaz, que había muchísima gente del FRAP ahí, en los sanitarios de ahí, y estaba organizado hasta un quirófano con médicos que se habían quedado para hacer la guardia ese día, para recibir a la gente que pudiera venir herida y evitar que la policía se pusiera en medio, ¿no? Y había sitios donde había sanitarios, o sea, había abogados, había sanitarios, estaba organizado, ¿que para qué? Chapó. Organización clandestina, pero era la pera. Pero a esos los detuvieron a un montón, los que no salieron corriendo, para evitar que les detuvieran, ya fui, allí fue. Bueno, un momento terrible. Y en ese momento terrible mi contacto se quedó siendo Juana Doña, y Juana Doña me encargó hacer de estafeta para recoger a gente, y la gente que se tenía que ir, darle documentos. Hacíamos regularmente para la gente que estaba quemada, como decíamos nosotros, pues se hacían documentos falsos para que pudiera seguir funcionando con documentos falsos. Entonces, pues yo pasé todo ese periodo, después Juana Doña se fue a París, exiliada, y yo pues me quedé aquí. Y el 1 de septiembre de 1973 nos detienen a todos. El día anterior habían detenido a 2, había venido un camarada del comité ejecutivo para reunirse con nosotros, detuvieron a 3 el día anterior, nosotros no lo sabíamos, sí, los detuvieron en sus casas. ¿Y eso sabéis si fue por una investigación policial? No lo sabemos. Esas cosas son muy difíciles de saber. Claro. Después del 1 de mayo detuvieron a todos los comités, o sea, detuvieron a gente del Comité de Madrid, del Comité del FRAP, detuvieron a un montón de gente, ¿vale? De diferentes, digamos, niveles de organización. Teníamos una cita donde estaba ahí en puerta cerrada, pero digamos, bueno, nosotros tomamos muchas precauciones, yo llegué mucho antes y además iba llena de cosas, o sea, iba llena de dinero de cuotas, de informes que habían salido de gente que estaba en la cárcel, que explicaba cómo había sido la detención, o sea, la verdad que llevaba un paquete de cosas. Y bueno, pues ahí yo llegué antes y entré en un bar y aquello me olía horrible. Yo tuve la sensación de que aquello estaba absolutamente tomado, naturalmente por policías de paisano. Yo vi que se iba acercando a la cita otra camarada y me crucé con ella y la dije vámonos. Y en ese momento se nos echaron encima un montón de tíos y nos detuvieron y nos metieron en 2 taxis. Entonces a mí me metieron por una puerta en un taxi y yo abrí la otra puerta, intenté salir corriendo, me tiraron del vestido, yo llevaba un vestidito muy mono de flores, me acuerdo perfectamente. El vestido se rompió todo así, que me dejó todo el trasero al aire, una cosa muy humillante, pero en fin, era lo de menos en aquel momento, pero bueno, me cogieron y nos llevaron a la DGS en taxis. ¿Y de ahí a la cárcel? No, de ahí 3 días en la DGS. Ahí que conociste, creo, a Billy el Niño, ¿no? Sí. Billy el Niño te recibía, se presentaba, porque no, ya decía que ya te recibía, ¿no? Vamos, primero te quitan todo, te hacen la foto, papá, las huellas, no sé qué, abajo, y te meten en una celda. Las celdas eran pequeñas, sin ningún tipo de abertura, solo con una puerta metálica y con una cosa así, con una rejita que se abría y se cerraba, y una luz perpetua encima de la puerta, y un pollo de cemento, y ya está. Ya te subían para arriba después de esto, y el primero que te recibía, bueno, yo hablo por mí, pero eso era muy normal, ¿no? Lo cuentan muchos. El primero que te recibía era Billy el Niño, que se presentaba y decía, soy Billy el Niño, por si acaso tú no le conocías, ¿no? Y te pegaba de hostias por todas partes, o sea, sin preguntarte ni cómo te llamas, ni quién eres, ni qué has hecho, ni dime algo. No, eso no le importaba un comino. Primera cosa era la paliza. Su lenguaje eran las hostias. Vale. Yo tenía una debilidad en las encías y enseguida empezó a salir sangre así por la boca y me salió sangre de la nariz, entonces empecé a salir sangre por la nariz y por la boca y me dejó. Pero después pasé a otros, o sea, no. Estuve 3 días que casi prácticamente a mí no me bajaron al calabozo, yo estuve arriba todo el rato. Bueno, pues entre las muchas cosas hay que contarlo, por mucho que hemos estado callados durante muchísimos años, porque
No es fácil, no es fácil. Sobre todo porque uno no se considera un mártir, no quiere que sea visto como tal, ni quiere dar pena, ni quiere dar, ¡ay, pobrecitas! No, ¡ay, pobrecita lo que habéis pasado! Nada de eso. Tampoco porque uno no quiere hacer sufrir, por lo cual yo, hablando con muchas compañeras, hemos estado muchos años sin hablar de esto. Y eso es muy común. Pero bueno, ahora yo ya lo cuento tranquilamente. Entonces a mí me tumbaron en una cosa y me pusieron las corrientes eléctricas en los pies, en los tobillos. Pues bueno, ¡pum! Ya está. ¡Pum! Ya está, no pasa nada. Y luego me tuvieron de pie, tiesa, sin poderme mover, sin poder descansar sobre ninguna rodilla, que cada vez que doblaba las rodillas me llegaba un palazo en las rodillas. Y ahí sí estuve muchísimas horas sin comer, ni beber, ni nada de nada. Y luego ya, pues se pasaron los 3 días. No, Matilde, ¿tu madre estaba informada? Mi madre no sabía que me habían detenido, lo supo después. Durante esos días mi madre no sabía que yo estaba en la DGS. No lo sabía nadie. No, ¿Tampoco tu pareja? Digamos que el que era mi marido, ya habíamos tenido un poco de problema, pero sobre todo él, que también era un militante, cuidado, con un nivel de responsabilidad más bajo que el mío. Cuando empezaron las detenciones del 1 de mayo, él dijo, yo me voy, porque aquí nos van a detener a todos. Y yo le dije, yo me quedo. Pero entonces él se había ido, ¿vale? Estaba en Inglaterra, ¿vale? Y yo estaba aquí, ¿vale? Después de todo esto, después de los 3 días de rigor, a menos que no fuera un estado de excepción o te aplicaran la ley antiterrorista, que entonces te podían tener muchísimos más días, pero a nosotros no. Por lo cual, pues después de eso te llevan a las salesas, ante el juez. Ante el juez yo dije, mire, a mí me han torturado, me han hecho esto. Sí, eso decís todos. Ya está, vete. Y entonces ya de ahí, pues te vas a la cárcel. A mí me tocó Carabanchel, que entonces era la cárcel de mujeres, lo que muchos llamaban el psiquiátrico, porque había sido un psiquiátrico, ¿no? Entonces yo estuve en Carabanchel, en esta ala que era para mujeres, y ahí fue... ¿Pero estabais separadas de las presas comunes? No, estábamos todas juntas. Es muy distinto a los hombres, que en Carabanchel sí estaban separados. Sí, nosotras no, era un sitio pequeño, era una cárcel pequeña, y estábamos juntas, pero juntas incluso allí había celdas individuales, que eso era, con el tiempo te las ganabas, y había celdas colectivas de muchas, y estábamos mezcladas con las comunes también en las celdas, Una celda de 20, pues estábamos todas juntas, ahí estábamos todas juntas todo el rato. No había ningún tipo de distinción, digamos. No había ningún tipo de distinción. Ni siquiera No. los administradores de la cárcel les daba igual un poco. Igual, exactamente igual. Nosotras convivíamos con las comunes, hacíamos un trabajo con las comunes, las ayudábamos a hacer las instancias, a no sé qué, dábamos clases y nos llevábamos muy bien con la mayoría de ellas, ¿no? O sea, nosotros estábamos muy organizadas. Allí, todas las que había éramos del FRAP. Entre las que habían detenido la manifestación, las que habían detenido después, pasábamos mucho frío, eso sí, nos lavábamos las cosas, las colgábamos y salían los chorlitos, teníamos un patio muy pequeño, teníamos la comuna, donde no nos podíamos quejar porque nos metían comida, nos metían dinero, nos metían ropa, y la llegada de la DGS a la cárcel era pues una maravilla, ¿no? Claro. Porque ahí llegabas como llegabas y allí pues te acogían, besos, abrazos, cariños, ropa limpia, cama con sábanas, es decir, otra cosa. ¿Cuándo fue el primer encuentro con tu madre? ¿Cuando te visita en la cárcel ella? Cuando me visita en la cárcel, sí. ¿Recuerdas aquel momento? No. ¿Cómo que no lo recuerdas? Pero ya, tu madre, digamos que sí tenía conciencia de que esto podía pasar, o de que le pilló un poco de sorpresa. Pues yo creo que sí, que tenía conciencia de que algo podía pasar, pero nunca se hablaba de eso. ¿Ya? ¿Cómo fue ese encuentro con tu padre? Pues normal. ¿Qué fue lo que te dijo? Pero hija mía, ¿qué has hecho? No, al contrario. Te digo que mi madre en esa ocasión fue, pues yo qué sé, más que madre coraje. O sea, ella en las esperas de la familia fuera, en que seguida se movilizó, fue al juez, estuvo con mi abogada, que era Cristina Almeida, y iba y venía y hacía instancias y traía comida. Pues si éramos
25 o así del frappe en ese momento, pues nosotros lo decíamos, tenéis que traer comida para todas. Traían unos pucheros así que no te digo yo, si nos trataban maravillosamente, ¿no? Y nos traían ropa y todo lo que hiciera falta. Nos metíamos en la cama más vestidas de los que estábamos de día. O sea, se acumulaba y todo, jerseys, cosas, gorros, guantes, bueno. Y mi madre, pues te digo, relacionó que era, vamos, que les metía el mitin a los otros padres y madres que venían. Tenemos que estar orgullosos de nuestras hijas. Ellas han hecho lo que nosotros no nos atrevimos a hacer. Y menos mal que están ellas para luchar. Y, o sea, así era. Y batallaba, iba al juez, decía, ¿cómo esto no es posible? No sé qué. Pero fíjate que con lo que... No, mi madre, en los malos momentos, ella era estupenda. En los momentos en que tú estabas feliz y todo iba bien, eso no podía ser, ¿no? Claro, ella se estaba a gusto. Oye, pues cada uno. Ella estaba a gusto en las dificultades. O sea, es que no hacía falta ni decirle nada. Como pez en el agua. Ella estaba como pez en el agua. Y ella batallaba, hacía. Echaba unos mítines que decían, no, hay que ver tu madre, no sé qué. ¿Y tu hermano? No, pero no, mi hermano. Nada. Mi hermano ni me habló, ni me vino a visitar, ni me mandó una postal, ni me mandó 100 gramos de jamón. Nada. No, lo digo porque yo trabajaba en Comercial Garza y me tuvieron el puesto hasta 3 meses esperando que me dieran la condicional y me mandaban jamón regularmente. O sea, se portaron maravillosamente. Pero eso es significativo de que había un cierto tipo de solidaridad con ese tipo de... Muchísima. O sea, y luego, te digo, y luego las familias, pues se portaban con nosotros. Nosotros nos entraba en la cárcel el ABC. Pero el periódico ABC, cuando nos llegaba a las manos, estaba recortado. Así, tenía toda una serie de ventanitas de noticias recortadas. Eso era una actividad continua. Matilde, haciendo cuentas, tú ingresas en prisión con la edad de 25 años y bueno, ya hay una larga vida llena de cantidad de episodios, entre ellos primer marido, sí, una separación. No, todavía no. ¿Todavía no te habías separado? No, él se había ido, pero estaba cagado. Se había separado él, nada más. No, él no estaba separado, me mandaba unas cartas a la cárcel maravillosas. Seguías en contacto con él. Pero, el amor de su vida, lo preocupado que estaba. ¿No llegó a visitarte? No, sí, él se piró. Ya, él no podía volver. No, él no tenía ninguna intención porque decía, a ver, a mí me van a detener, no te fastidias. Él me dijo, mira, yo me voy porque aquí nos van a detener a todos. Y yo le dije, pues vete, yo me quedo. Y él se fue. Claro, se hizo la maleta y se fue. Pero, o sea, y dejó todas las... Nosotros teníamos una casa. Vivíamos en Antonio López y teníamos una casa. O sea que ahí se quedó todo lo de la casa. Que me desvalijó la Brigada Político-Social. Se llevó hasta, fíjate que era el día 1 y yo acababa de recibir mi sueldo, que estaba todavía, nos lo daban en unas bolsas en las que estaba toda la... tanto sueldo, tanto no sé qué, total esto. Vale. Pues esa se la llevó a la Brigada Político-Social. ¿Eso qué? O sea, me desvalijaron. ¿Se repartían entre ellos o cómo hacían? Mira, eso yo ya... Se llevaron todo, se llevaron libros, la máquina de escribir, todo, el tocadiscos se llevaron. Que luego cuando me amnistiaron fui yo, Fui yo con la lista a decir, a ver, ¿me van a devolver todo esto? ¿Y qué contestaron? Se pusieron a reír como unos locos. ¿Cuánto tiempo pasaste? 6 meses. 6 meses. Me fueron negando la provisional, nada, me despidieron del trabajo. Después ya finalmente me dieron la libertad provisional y estuve un tiempo en cuarentena que se llamaba, pero encontré un trabajo, me puse a trabajar, adquirí una habitación, no sé. Y luego, en realidad, al poco tiempo, pues me dijeron, te vas a Italia. Y yo dije, ¿cómo que me voy a Italia? Yo me quiero quedar aquí. Dice, no, porque hace falta gente en Italia. ¿Por qué? ¿Qué sentido tenía? Tenía sentido, el sentido que tenía era que yo había estado en Italia, que yo hablaba italiano. Para la organización, ¿qué sentido tenía que la presencia en Italia? Nosotros teníamos una organización muy fuerte en el exterior. Entre migrantes, solidaridad, exiliados, y había una organización en muchísimos países en el exterior fuerte, y me dijeron, no, se necesita una persona que lleve la organización en Italia, porque es verdad que yo había aprendido italiano, era un sitio en el que yo me podía manejar con facilidad,
A partir de ahí ya, claro, con todos los documentos se queda la policía. Entonces me dieron la documentación falsa y me fui. Tenía el pelo de negro. ¿Ah, sí? Me lo corté. ¿Y eso por qué? No, me corté el pelo en la cárcel, porque ya yo iba el pelo muy largo. Y en la cárcel ya dije, si esta vez no me concede la provisional, me lo corto porque estoy hasta el moño de pelo largo. Y me lo cortó una prostituta francesa muy simpática, que sabía muy bien que nos cortaba el pelo y todo eso. Que teníamos nosotros una relación con las comunes chachipiruli, ¿no? Nos ayudábamos, nos contábamos y yo. Vamos, o sea, lo que aprendimos nosotros de las prostitutas, eso era. Nos daban toda una serie de clases de sexo magistrales, que nosotros decíamos, joder, ¿por qué no hemos probado esto? Hay que ver, esto vamos a probar nosotros cuando sepamos esto, no, teníamos una relación con todas, muy buena, con las que estaban por drogas también. Vamos, tuvimos un problema de una común que entró en la comuna nuestra, porque nuestra comuna estaba abierta, ¿no? A las que quisieran entrar, entró en nuestra comuna y descubrimos que era una chivata. Y claro, ahí la cogimos por banda y nos portamos muy mal con ella. No, de eso a mí no me ha gustado. Después lo he pensado y he dicho, no, nosotros no hicimos bien porque no podemos ser como ellos, nosotros. Continuemos, es decir, tú sales de prisión, te mandan para Italia, pero claro, no solamente hay una vida de militancia y la vida política, sino que también en paralelo hay una vida personal, ¿no? No hay que dejarlo tampoco de lado esto, porque la gente también lleva otras historias, no solamente es el día a día. ¿La relación con tu marido, cómo va? Pues, bueno, mi marido me había escrito todo el tiempo cartas de amor. Cuando él, que estaba en contacto con la gente que estaba fuera, concretamente en Italia, él en aquel momento se había vuelto a Turín y allí estaba trabajando y entonces estaba en contacto con la organización en Italia. Entonces le dijeron que yo iba a ir, porque él siempre se preocupaba con los contactos que tenía de la gente, pues decía, oye, que cómo está, qué le ha pasado, no sé qué, ¿no? Aparte, claro, las cartas que nosotros escribíamos eran cartas que pasaban por las funcionarias, ¿no? Por lo cual, pues, no podía decir nada de tanto y a veces llegaba completamente negro, porque no sé qué había escrito que no podía leerlo. Pero bueno, no, siempre me escribió. Nosotros teníamos un juego muy divertido a través de las cartas también, que era de los puzzles, que se cogía una página y se pegaba un cartoncito y se cortaba lo bestia y se mandaba, que claro, no tenías el modelo, ¿no? La tenías que volver a construir. Y también mi marido me mandaba así cosas para que yo jugara, en fin. De todas maneras, él había tomado una decisión y yo había tomado otra, pero teníamos una relación pues de sinceridad y de decir, oye, cada uno decide. Él, cuando yo llegué a Italia, a la primera cita que tuve con el camarada que me recibió en Milán, me dijo, él se llama Faustino te está esperando en este sitio. Yo le fui a ver y entonces él me dijo, te tengo que decir, porque siempre teníamos una relación de muchísima sinceridad, eso sí, en lo bueno y en lo malo. Te tengo que decir que yo ahora estoy viviendo con una chica, pero que ya le he dicho a ella que si tú me vuelves a aceptar, que yo a ella la dejo y vengo contigo. Pues imagínate decir eso a una feminista convencida como yo. Le dije, ¿tú estás pirado, chico? O sea, vete con esta chica y no me lo digas otra vez porque es que te doy dos bofetadas. O sea, ¿esto qué es? ¿Pero qué somos las mujeres? Tenía algo de reserva ahí. O sea, está de reserva, a mí de primera, de segunda, de tercera. ¿Pero esto qué es? Lo nuestro se ha acabado, pero ya, porque siempre nos hemos querido muchísimo y nos hemos seguido queriendo. Siempre hemos continuado siendo amigos y queriéndonos mucho y viéndonos y todo eso, ¿no? Pero le dije, pues, por favor, vuélvete con esta chica. ¿A ti te dolió? Y es lo menos. ¿A ti te dolió? Hombre, claro que me dolió porque además me cabré con él. Le dije, encima me has escrito cartas en lo que esto no me lo has dicho. No, porque es que él me seguía manteniendo como la primera opción. Entonces, ¿cómo iba a escribir cartas conociéndome como me conocía? Diciéndome que estaba con otra, pues yo ya le diría, pues mira, majete, lo nuestro aquí se ha acabado, no me hables de amor. ¿Le pediste el divorcio? No había divorcio todavía, querido. El divorcio llegó en 1982 en este país. Y nosotros, que hemos seguido siendo amigos, tenemos la sentencia número 25. O sea que en cuanto salió la ley,
Enseguida teníamos un amigo abogado y le dijimos, va, porque mientras tanto yo había tenido toda otra vida y había tenido un hijo con otro, no lo pude reconocer. Eso ya es otra historia. ¿Que tú tuviste un hijo con otro? Claro. Pasan los años, ¿no? Ah, bueno, pero hablas ya de posterior a esto, ¿no? Sí, claro. Ah, vale. Es que No, hasta el año 82 que... Vale. Hasta el año 82 que fue el divorcio yo tuve tiempo de muchas cosas. No, me vas a dejar ahí No, es que de un momento que nunca he sido una monja yo, ni cuando estaban las monjas. Fíjate, una cosa que nunca tuve es querer ser monja. Eso nunca se me pasó por la cabeza, o sea que no. Sí. Llegaste a contraer matrimonio, o no sé si contraer matrimonio, pero sí pareja con otra persona, ¿no? Claro, luego me casé. Mira, ahí está la cosa de mi boda. Sí, hay unas fotos, vemos aquí. Hay unas fotos, esta es mi boda. Y ¿Ese es tu está marido? también en mi boda. Tu marido... Claro, Pero esta Ricardo Gualino. Tu segundo marido. Y este mi es hijo. italiano. Mira que cuando yo me casé con él teníamos este hijo. Claro. ¿Este fue en Italia o casaste? Y esta foto también es de... A lo mejor Esta de también esa es del época mismo de matrimonio. la boda. Esta, exactamente. Estas son nuestras fotos de boda. Wow. Y a él le conociste también... En Italia. En los medios también de activismo. Claro, sí. Él. ¿Qué pasó la historia de él? Sí, adelante. Sí, claro. Bueno, él es Ricardo Gualino, italiano, que vino a España en 1964 para llevar negocios de su familia. Pero enseguida dijo, yo me voy a la universidad, y se inscribió en la universidad y se inscribió en políticas. Bueno, él entró en el PC, en el Partido Comunista. Cuando en 1964 empezaron las escisiones en contra de la política de reconciliación nacional del Partido Comunista y se empezaron a formar grupos de gente que salía del Partido Comunista en contra de eso, que fueron los que dieron lugar a la creación del Partido Comunista Marxista-Leninista, pues él había seguido toda... Estaba en la universidad, estaba en políticas, y le detuvieron en el 65 cuando volvía en su coche con otro compañero que venían de una fábrica de tirar panfletos para una huelga de Getafe, volvían en el 600 y cuando volvían se pararon en un semáforo en el camino de Getafe a Madrid, ya dentro de Madrid, y un obrero, parecía un obrero, iba vestido de paisano, pero era un guardia civil, se puso delante del coche en el semáforo, sacó la pistola y disparó, y entonces le dio en la boca a él, ¿no? Pasó a través del cristal y se le entró en la boca. Porque el guardia civil le reconoció a él. Claro, reconoció el coche que acababa de irse de tirar panfletos. Y entonces pues se salió corriendo en una moto, les alcanzó, se puso delante, sacó la pistola y disparó. Y entonces a él le entró el tiro, pues le rompió la ventanilla, pasó por la ventanilla y le entró el tiro en la boca. Pero afortunadamente, como le dijeron después los médicos, tenía una dentadura muy potente, claro que se la saltó toda, pero solo quedó la bala alojada. Aquí. En la mandíbula. Sí, se quedó aquí alojada y no pasó al otro lado. Porque claro, se fue frenando con el cristal y se le quedó aquí, ¿no? Y sus dientes se le quedó aquí. Y detuvieron también al que iba con él y le condenaron a 6 años, 8, no me acuerdo, 6 años y medio. Joder, o sea, si poco fue la condena ya de dispararle de una manera, digamos que... No, bueno, esa historia ya, mira, él ha escrito un libro que es maravilloso, que es os que recomiendo, que se llama Frapp, una temporada en España. ¿En español? ¿Está todo en español? Sí. Se hizo 4 años de cárcel, que cuando salió le dieron la orden de expulsión, porque era italiano. Cuando yo estuve en Italia, él con mi marido vino a vernos a Turín porque conocía a mi marido porque él estaba en políticas. Que habían estudiado juntos. Se conocían de la facultad. Efectivamente, yo le conocí ahí, al que fue después mi segundo marido. Entonces yo le dije, ¿tú quieres contactar? Yo seguía con el partido toda mi cosa. Dice, uy, me encantaría volverles a contactar, porque en realidad yo mi militancia la siento para España y no sé qué, y aquí estaba haciendo cosas políticas pero no estaba muy así. Además, como en Italia había sido un poco un héroe, ¿no?, herido por el franquismo, etcétera, pues allí incluso el PC italiano le había pedido si se presentaba con ellos a las elecciones, ¿no? Porque claro, había sido una figura emblemática, sí. Vale, que él dijo que no. Bueno, entonces cuando yo fui, él me recibió en Milán.
estaba ya trabajando con el partido, en la organización en Italia, con la gente que había del partido, con la gente que había del FRAP, con la gente que había de Solidaridad, en fin, toda una serie de actividades, y yo justamente me mandaban para sustituirle a él, porque él iba a pasar a hacer otra cosa en Europa. Y entonces estuve en Italia, estuve un periodo en Milán, luego me mandaron a Roma, en Roma estaba en casa de un camarada, que era terrible. Y yo todo el rato le decía, yo no puedo estar en esta casa, por favor. Pero claro, me tenía que encontrar un trabajo y una habitación, no era fácil. Entre otras cosas, yo estaba con documentos falsos, obviamente, ¿no? Entonces ya es una etapa en la que muchas cosas no las puedes hacer. Es decir, todo lo que sea que te inscriban o que te pidan, no. Ya tienes que hacer unos trabajos en los que no te pidan nada y en los que tú les dices, yo me llamo así y punto. Y cuando yo ya dije, yo no puedo estar en casa de este camarada porque no resisto, porque luego, claro, las relaciones pues son, sí, las relaciones entre camaradas son una cosa muy fuerte, muy importante. Es una cosa que el que no lo ha tenido lo siento. ¿Cómo es eso? Te relacionas con personas que han tomado la misma decisión que tú, de ser militantes y de jugárselas y de estar en eso sin que no los haya pedido ningún médico ni nos hayan dicho que lo teníamos que hacer nadie, ¿vale? Al contrario, en todo caso lo que te decían, no te metas, no lo hagas, por lo cual se establece una relación muy fuerte, aunque tú no le conozcas, aunque tú no sepas ni cómo se llama, pero se establecen unos lazos que son fuertísimos, porque tú estás con esa persona en la misma guerra. Pero fíjate que yo, sin haber militado y desde fuera, siempre he visto estas organizaciones clandestinas, no clandestinas, como muy endogámicas, ¿no? El hecho, digamos, se produce incluso, ya no solamente como camaradas, sino también como una relación personal, como parejas. Tú encontraste a tus dos maridos probablemente en este tipo de organizaciones, ¿no? Sí. A los dos. Y visto desde fuera, a otros no, lo ves como algo de... que nos quedamos entre nosotros. Impermeable, ¿no? Como algo impermeable. No, hay muchos que se han casado con gente que no estaba organizada ni nada de eso, eso no. Y fíjate, si yo estaba con mi marido que era un cagao. No, es verdad, no, que huía a las menos de nada, que no quería tener ninguna responsabilidad, que estaba siempre en niveles, y a mí me parecía bien, o sea, he respetado siempre su decisión como él ha respetado la mía. O sea, y he tenido relaciones con otras personas que no estaban militando y me ha ido bien. O sea, es cierto que tú con otra persona que es militante tienes muchísimas cosas en común, más que con otras. Pero fíjate... Y no por eso es una organización cerrada. Sí, no, pero desde el punto de vista de la mujer, en este caso, dentro de las organizaciones, y yo no lo sé, corrígeme tú, siempre es una figura, digamos, que está ahí como complementando a un camarada, digamos, y al contrario, mucho al contrario. Te voy a decir que la secretaría del PCML, que no tenía nunca un secretario, que siempre hemos dicho nos gusta, porque eran 3 personas, era un colectivo, ¿no? El secretariado nunca ha tenido un secretario, siempre ha tenido un secretariado de 3 personas, y había una mujer que efectivamente se juntó con un camarada que efectivamente estuvo cuando eran simplemente militantes, ¿no? Era una mujer mucho más mayor que él y siempre ha estado muy por encima de él. Nombre de guerra, Elena Odena. Muy por encima. Es decir, en todos los sentidos. Políticamente, formación, de todo. Es más, nosotras siempre presumíamos de que en el secretariado había una mujer. Te digo, yo siempre he dicho, pues en el PCML, en el secretariado tenemos una mujer, y encima el secretariado es un colectivo, cosa que me gustaba mucho, y que en ese colectivo había una mujer que todos conocíamos, que escribía por todos los lados, no la conocíamos, sabíamos el nombre de guerra, sabíamos de su existencia. Yo después la he conocido, he tenido relación con ella en otras épocas, vamos, por ahí están sus escritos publicados. Era de las que dieron lugar a PCML porque era una niña de la guerra, vasca, que la mandaron a Inglaterra y que cuando volvió sus padres los habían matado y no los encontró. Después estuvo exiliada. Cuando no encontró a su familia, se volvió a Inglaterra y estuvo con la familia que la había recogido como niña de la guerra.
Y desde jovencísima era una militante comunista, una mujer de armas tomar. Y nunca ha estado como mujer de él, al contrario, es él que ha estado como marido de... No, más bien, no, y no pasa nada. O sea, y tampoco él ha tenido ningún complejo ni nada de nada, ¿no? Pero resuélveme esta duda, es decir, cuando le pregunté a Pucci acerca de si podíamos hablar con su mujer, con Julia, sí, o su exmujer, que también fue militante. Sí, estaba en la UPM. Estaba en la cárcel cuando yo entré. ¿También? Sí. ¿Estuviste con ella? Sí. Bueno, sí, pues él me dijo, dice, mira, olvídate, sí, porque es que ella no quiere saber nada, digamos, de aquello. O sea que, sí, lo cual sí, me hizo suponer que debió salir rebotada, ¿no? Si extrapolo a otras mujeres, digamos, donde probablemente se no, lo puedes extrapolar también a hombres. O sea, yo he sufrido en primera persona, como os he contado, el machismo tremendo de mis camaradas. Pero eso no significa que no había mujeres con mucha responsabilidad, que no había una participación, que no necesariamente eran mujeres de... No, que ha habido y habrá de todo. De las que no sé qué y de las que no sé cuántos. Aparte de eso está la historia de que muchos militantes, pasado tiempo, no quieren saber nada, que han tenido una experiencia completamente negativa y se han quedado mal y todo lo que tú quieras y no quieren saber nada y no quieren hablar de eso. A Italia llego en 1974 a final del verano, empiezo a recorrer el país y a encargarme de la organización del FRAPP en Italia. Bueno, también del partido, porque había militantes de todo. Y a empezar a tomar contactos con todas las organizaciones políticas italianas o extranjeras que hubiera allí para solidaridad con España. Pues en un momento determinado Riccardo Gualino me acoge en su casa y entonces vivimos en la misma casa hasta que empezamos a notar que ahí había más, que no éramos solo camaradas, sino que estaba surgiendo algo más bonito, más importante y más todo, y entonces pues nos lo decimos y a partir de ahí empezamos a vivir juntos. Era una vida que yo estaba en Italia como un peón corriendo de un lado a otro haciendo millones de cosas, porque siempre muy activos hemos sido, siempre muy activistas, mientras que él no, o sea, era uno que viajaba, venía, iba, lo veía, no sabía. Obviamente nuestra relación siempre ha tenido clandestino, no lo que yo hacía, que él lo sabía porque era mi responsable, porque era más que yo, pero lo que él hacía yo no lo sabía. Y nunca me lo ha dicho y me parecía muy bien que no me lo dijera. ¿Cuánto tiempo estáis en Italia? Hasta 1976. En Italia hago un trabajo maravilloso, pero que no te voy a contar porque no quieres saber. No, adelante. Es que yo estoy en Italia cuando empiezan a surgir las penas de muerte. Hubo muchos juicios. Penas de muerte aquí en España. Claro. Yo trabajaba en solidaridad con España y la organización del FRAPP en Italia, donde había gente de todo tipo. Una cosa que yo hice en Italia, empezaron las penas de muerte. Empezaron a pedir penas de muerte no solamente a nuestros camaradas que fueron acusados de matar a 2 policías que les hicieron el juicio militar, sino también a otra gente. Había el juicio de Eva Forrest, Lidia Falcón, Eliseo Bayo, Alfonso Sastre, Mariluz Hernández, que les pedían pena de muerte. Y ahí nos desencadenamos con una actividad de solidaridad tremenda, ¿no? A recoger y a movilizar todo lo posible. Ahí se montó un comité de solidaridad con los presos en España. Claro, el Partido Comunista estaba muy en contra de eso, porque nosotros éramos terroristas. ¿En qué estaba en contra? Estaba en contra de que nosotros defendiéramos a la gente que estaba condenada a muerte. Que estaba... ¿Por qué? Porque éramos terroristas. Tanto la parte de Eva Forrest, etcétera, y Lidia Falcón, que estaban acusadas de haber ayudado a ETA, como los nuestros que estaban acusados de haber matado a los policías, eran terroristas. Y de hecho pusieron la ley antiterrorista, fueron juzgados todos como estaban juzgados todos como terroristas. Está ahí una actividad de todo tipo, pero también muy diplomática, de decir, sean lo que sean, aquí te tienes que mover, lo siento mucho. Pues una de mis grandes satisfacciones fue que, no sé si sabéis, que en Roma vivía Rafael Alberti,
con María Teresa León. Yo estuve ahí con Rafael Alberti y con María Teresa León diciendo que se tenían que incorporar, que eran dos figuras muy importantes, que se tenían que incorporar a este comité, donde yo ya tenía, porque tenía a gente del Partido Comunista Italiano que habían estado combatiendo la guerra a España en las brigadas internacionales y ya habían dicho que sí estaban, ¿no? Y entonces era el presidente del Senado italiano, que era Pertini, que fue después presidente de la República Italiana, Sandro Pertini. O sea, yo ya tenía a gente importante, no es que éramos 2 o 4 desgraciados. Y dije, os queréis que incorporar, y Rafael propuso y dijo, nosotros a eso no vamos a incorporar, que no. Que no. Pero María Teresa León, que era una tía a la que él trató vergonzosamente y valía mucho más que él, dijo, Rafael, se te está yendo la cabeza, que luego a la pobre se la fue la cabeza a ella, de verdad. ¿Cómo no vamos a estar nosotros en eso? Pues claro que sí. A ver, explícame tú por qué no vamos a estar en esto. Y claro, él se queda así y dice, bueno, si quieres tú. Venían a las reuniones, participaban. Muy bien. Y te digo, Pertini, que me quería muchísimo, y Nenni, o sea, tenía unas figuras en este comité de la pera, porque había una solidaridad con España que era impresionante. Y estuvimos recogiendo firmas en contra de las penas de muerte y etcétera en la Plaza de España, donde está la embajada española ante el Vaticano, pero es la más conocida. Y ahí estuvimos con una mesa a la que vino a firmar Moravia y vino a firmar Pasolini, al que asesinaron a los pocos meses, que estaba rodando su última película y que la interrumpió, diciendo a toda la troupe, ahora quien se quiera venir conmigo, yo voy a ir a la Plaza de España a firmar por los compañeros españoles. Me pone la carne de gallina, ¿no? Porque efectivamente fue impresionante. Y logramos tener durante un mes entero, todos los días, una manifestación de la embajada. ¿Cómo? Simplemente coordinando a todas las organizaciones políticas. Un día la hacía el Partido Radical, al día siguiente la hacía Juventud Comunista, al día siguiente la hacía los socialistas, al día siguiente la hacía las feministas, al día siguiente la hacían los comités antifascistas, antiimperialistas, al día siguiente la hacían otros y así. Porque como teníamos relación con todo el mundo, y fue de verdad un trabajo de esos que te dan muchísima satisfacción, muchísima, porque yo estoy convencida que gracias a todo el movimiento que hubo por el mundo, porque aquí la gente estaba acojonada de salir y etcétera, había un miedo, que eso sí que es terrorismo, un terror tremendo por fuera, ¿no? Y gracias a la movilización, si nosotros a través de la democracia cristiana italiana pinchamos para que hablara el Papa, para que el Papa llamara a Franco y le dijera perdónalo señor, que le llamó, y había como 12 penas y fusilaron solo a 3 del FRAP y a 2 de ETA, y eran muchísimos más. O sea, se hubieran podido cargar a muchísimos más si no fuera por todo el movimiento que hubo por Europa, y mucha parte de ese movimiento fue gracias a nuestro activismo. Eso, porque así fue. Claro. La consigna era ofensiva diplomática, y allí hay que hablar con todo Cristo, aquí hay que levantar a todo Cristo, aquí hay que mover a todo Cristo. A mí no me importa que tú estés a favor o en contra de mí, de mi organización y de mi política. El margen de todas esas tú estás, ¿no? ¿A ti te parece que les van a fusilar a estos? ¿Que Franco les va a fusilar? No. Y ahí de verdad. Matilde, ¿tú crees que el Partido Comunista ya estaba haciendo cálculos de lo que sería? Absolutamente sí, llevaba haciendo cálculos. Llevaba haciendo cálculos desde 1964, claro que sí. Y ya para entonces ya había la Junta, la plataforma, que luego fue la Junta, y ahí empezaban ya a sentarse todos con todos. Mientras que nosotros perdimos, nosotros hemos sido derrotados. Pero nosotros queríamos hacer la revolución, qué narices. Nosotros queríamos acabar con el franquismo y hacer la revolución. Porque al final, efectivamente, nos quedamos como una poca minoría ahí, más golpeada y más fastidiada que todo lo posible, y en la sociedad española, por toda una serie de circunstancias, también por esas, daban todos a que miedo, no, aquí se va a hacer lo que se pueda, no lo que se quiera. Entonces confórmate con esto, porque si no va a ser todavía peor. Ruido de sables, miedos de todo. Bueno, pues yo estuve en Italia hasta 1976,
que volvimos aquí. O sea, tras la muerte de Franco. Se murió Franco y nosotros volvimos, que todavía a mí me habían amnistiado, quien quiso volvió y nosotros quisimos volver con papeles falsos, sin estar amnistiados todavía. Llegamos aquí y aquí era el desierto de los tártaros. Aquí había el terror total, el que no estaba bajo una mesa estaba bajo una silla, ibas contactando a gente y te decían, no, es que tú no sabes, aquí no podemos hacer nada, no sé qué. Encontrabas a algunos que decían, venga, sí, vamos a hacer, no sé qué. Éramos ilegales. A Ricardo nunca jamás le amnistiaron, nunca jamás le quitaron la orden de expulsión. Y nosotros vivimos aquí hasta el 81, ¿eh? Quisimos tener un hijo porque yo tenía 29 años y entonces se decía que a los 29 años las mujeres ya el embarazo era peligroso. Tú fíjate cómo han cambiado las cosas. Pues no, pues yo decía, yo peligroso no, yo quiero tener un hijo, Ricardo quiere tener un hijo, pues tenemos un hijo. Que estábamos en una situación absurda. Él estaba ilegal, a mí sí que me habían amnistiado, pero no éramos legales todavía, en fin, bueno. Pero dice, ¿lo queremos hacer? Pues lo hacemos. Muy chulos siempre nosotros. Unos militantes chuletas. Pues lo queremos hacer, pues lo hacemos, ya está. Y entonces lo hicimos. Y yo me tuve que ir a parir a Roma, porque si yo tenía el hijo aquí, mi hijo nació en 1977, automáticamente era hijo de mi marido. Él dijo, oye, a mí no me cargues si está muerto. Y dijimos, si es que nosotros lo queremos cargar. Me faltaba más que fuera hijo tuyo, que yo tampoco quiero, rico. Bueno, pues entonces yo me fui a parir allí. Parí como madre que no quiere ser nominada. Ricardo fue su padre y madre. Era como un padre soltero y yo una madre que no quiere aparecer. Pero allí sí se podía. Y entonces fuimos al juez tutelar de menores y él autorizó que en el pasaporte de mi hijo pudiera escribir que podía viajar acompañado conmigo, como si fuera su tata. Pero todo esto era porque tú el divorcio todavía no lo tenías. No, claro, no, si mi hijo nació en el 77 y el divorcio salió en el 82. Entonces, en el 77 yo parí ahí y nos volvimos aquí con nuestro hijo. Él con la orden de expulsión siempre fija, con el hijo pequeño y militando y trabajando, porque hemos tenido siempre que trabajar. Y así hemos estado hasta 1981, porque mientras tanto a él le detuvieron 3 veces. Una en el metro con la pistola puesta aquí, otra cuando pasa, no sé, viniendo de un viaje, otra cuando pasaba la frontera que venía de fuera, y una de esas veces estuvo desaparecido 10 días. No estaba en la Dirección General de Seguridad, no figuraba en ningún sitio. Eso ya en la supuesta democracia. Sí, sí. Te estoy hablando del 78 hasta el 81 que decidimos que se acababa esta historia. A él no le cambiaban. Yo conocí a Tiano Galván. Y Tiano Galván era ya el alcalde de Madrid. Y entonces yo fui a hablar con Tiano Galván y le dije, profesore. O sea, querido profesor, no, o sea, ¿qué hacemos aquí? Y me dijo, bueno, él me llamaba por un nombre cariñoso, me dijo, iros a Italia. Aquí no hay nada que hacer. Aquí todo el aparato es el mismo. Los policías son los mismos, el ejército es el mismo, el funcionariado es el mismo. Todos los que están son los mismos. ¿Tú te crees que le van a quitar la orden? ¿Quién? ¿Quién se la va a quitar? Nosotros no contamos todavía nada. Así que iros a Italia y estaros ahí tranquilitos y dejaros de vida difícil, que ya está bien. Pero nosotros no lo hicimos, no. Pero yo presenté instancias para que se lo quitaran, diciendo que teníamos este hijo, que todo era por amor, que él podía venir aquí porque ya estamos juntos, teníamos un hijo en común, etcétera, etcétera. No, todo rechazado. Se lo quitaron. Todo pasó en 1982. Pero bueno, con estas 3 detenciones que luego a mí me buscaban. Me llamaban, me buscaban. Yo no tenía ningún papel ni ninguna dirección donde vivía realmente, porque había que protegerse de todo esto. Y yo estaba en casa de mi madre. Todos mis documentos como mi dirección en casa de mi madre. Y venían a casa de mi madre y me buscaban a mí. Me decían, pues no, ha salido ahora, no sé qué, vale, entonces vamos a registrar su habitación, registrar la habitación. Pues después yo ya iba a la comisaría de Leganitos
¿Qué pasa? Pues que aquí tenemos a Ricardo Gualino, que dice que esto, y entonces le vamos a conducir a la frontera y o le compra un billete de avión y entonces le llevamos al aeropuerto, o si no, le tenemos que hacer la conducción carcelaria con estos coches carcelarios hasta la frontera. Claro, pues yo le compraba un billete de avión, se lo llevaba al aeropuerto y me lo encontraba como me lo encontraba. Se levantaba la camiseta y estaba morado, desde aquí hasta aquí, todo el cuerpo, morado. Los 10 días que estuvo desaparecido, estuvo en manos de una policía que dependía de Presidencia de Gobierno, porque no se fiaban de la Brigada Político-Social. Cuando le detuvieron a él, la Brigada Político-Social decía que era Ricardo Gualino, un rojo rojísimo que había estado en la cárcel y no sé qué. ¿Qué pasó? Que cuando a él le detuvieron no le hicieron la foto de rigor, porque está... Vale. Estaba por disparo. Pues con el disparo estaba... Claro, no le hicieron la foto. Porque, a ver, ¿qué foto le hacían? Está distorsionada. Si le llevaron hasta... No, que no se la hicieron. Porque ¿cómo lo iban a hacer? Sí, bueno, es que ahí fue otra historia. Porque no reconocieron, al principio no reconocieron que le habían disparado. En fin, hay toda una historia ahí tremenda. Y al final no le cogían en los hospitales porque decían, ¿quién le ha disparado? No, y la policía decía, a nosotros no. Pues entonces nosotros que le cogemos aquí, y le llevaron de hospital a hospital porque nadie se quería hacer cargo de un herido ahí como estaba él, que nadie se responsabilizaba. Sí, que además era extranjero, ¿no? ¿Esto qué es? No, exacto, además era extranjero. Que como no tenían la foto en la ficha, la segunda policía que dependía de Presidencia de Gobierno pensaba que la Brigada Político-Social la estaba engañando, que había quitado la foto de la ficha y que en realidad Ricardo Gualino no era Ricardo Gualino, sino un neofascista italiano, porque en esa época había muchísimos que participaron en el asesinato de los abogados de Atocha, en la cosa de Montejurra, en un montón de cosas que pasaron, estaban implicados y con armas traídas por neofascistas italianos. Y entonces pensaban que él sí era un italiano, que se hacía pasar por Ricardo Gualino, si es que es de novela, que se hacía pasar por Ricardo Gualino, pero en realidad no era Ricardo Gualino. Y así le tuvieron 10 días hasta que localizaron al guardia civil que le detuvo, que le llevaron ahí, y dijo, pues claro que es él, si es él. Esos son los cloacas, ¿no? Las cloacas. Después de todo esto, que era una vida de verdad, que dices, ya nos han legalizado, se puede hacer trabajo legal y nosotros estamos todavía así, y no aceptan quitarle la orden de expulsión, no. Nos fuimos a Italia de vacaciones y además dio la casualidad que se enfermó, se puso muy enfermo porque esto le había afectado muchísimo la salud también. Y dijimos, no volvemos, que no podemos hacer esta vida, que no puede ser. Y ahí se acabó nuestra militancia. No nuestro activismo, que hemos seguido siendo personas muy activas. Él se murió hace 5 años en esta casa. Hemos seguido siempre personas muy activas, muy amigas de todos nuestros camaradas, con los que nos hemos seguido llevando muy bien, a pesar de diferencias importantes, con los que seguimos teniendo muchísimo cariño. Y hemos seguido siendo activistas, pues mira, en Italia, del barrio en el que hemos vivido, de todas las reivindicaciones posibles, de la campaña por el agua pública. Yo siempre feminista, grupos de mujeres por todas partes, con mujeres migrantes, haciendo talleres para que las migrantes pudieran independizarse, hacer trabajo. Hemos seguido siendo siempre activistas, interesados en la política, en los movimientos sociales, y yo sigo, espero seguir hasta que me muera, porque esto es vida, seguir luchando por tener un mundo mejor. A mí me gustaría que se hiciera la revolución, ya comprendo que esto está más lejos que no sé qué, pues yo sigo por ahí. Si vosotros vais a las manifestaciones, yo raro que me pierda una, tengo que estar muy mal para no ir. No, es verdad. Y para mí eso forma parte de mi vida, para mí eso es vitalidad, es vida, me gusta, lo siento de verdad, me parece que estoy haciendo algo que merece la pena. Que luego también tengo una vida, y voy al cine y leo y como y bebo y hago todo lo que quieras, ¿no? No que estoy ahí, no soy ni ninguna mártir, ni ninguna héroe, ni nada de eso, me toca las narices, no me gusta nada, todo ese tipo de cosas. No tengo ninguna religión, tampoco esa, pero a mí me encanta. Es mi vida. Muy bien, Matilde. Muchas gracias. Te queremos agradecer mucho el tiempo que hemos estado aquí contigo, como una mujer con 74 años
todavía está tan activa, está con tantas ganas de lucha. Y bueno, este es un mensaje que es bueno que quede ahí, que no solamente en la juventud, sino que Ojalá. hay quien el tiempo, digamos, le cambia, pero tú has sido siempre consecuente con tus principios, con tu lucha, como otras muchas mujeres. Y con la cabeza muy alta. Y con la cabeza muy alta. It's the pain, it's the rush.